Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en uno de los mayores misterios de todos los tiempos. Vamos, el caso que nos ha traído de cabeza durante milenios. La increíble historia de la vida. Así que, ¿listos? Empezamos a seguir las pistas. Y a ver, nuestra historia no arranca en un laboratorio supermoderno, no, ¿qué va? Empieza al aire libre, con esa sensación de asombro, la misma pregunta que se ha hecho la humanidad desde siempre. Pero bueno, ¿de dónde sale toda esta increíble variedad de vida que vemos por todas partes? Y es que una pregunta tan simple en apariencia, ¿cómo está todo esto conectado?, pues resulta que es la chispa que enciende una de las investigaciones científicas más gigantescas de la historia. Pensemos que es una búsqueda que lleva siglos activa y que ha involucrado a algunas de las mentes más prodigiosas que han existido. Vale, pues como en cualquier buena historia de detectives, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues eso, reunir las pruebas. Y los primeros investigadores de la naturaleza, por así decirlo, se pusieron a ello. Y hablamos de un trabajo que va desde la antigua Grecia, con gente como Aristóteles, hasta los grandes exploradores que se lanzaron a recorrer el mundo entero. La primera etapa fue básicamente una tarea titánica, intentar hacer un inventario de todo lo que vivía en el planeta. Pero ojo, que aquí llega un salto cualitativo muy importante. Ya no se trataba solo de coleccionar cosas raras, ¿no? Esos gabinetes de curiosidades. El verdadero avance fue empezar a clasificarlo todo, a buscar patrones, a intentar encontrar un orden lógico en lo que, a primera vista, parecía un caos absoluto. Y de repente, ¡zas!, aparece una prueba que lo cambia todo: los fósiles. Imaginaos el impacto. Estos fantasmas atrapados en la roca estaban diciendo algo increíble: que la vida en la Tierra no siempre había sido como la conocíamos, que había habido otros protagonistas en esta historia. Bueno, pues después de siglos y siglos de recoger pistas y más pistas, llega un naturalista que de repente propone una idea revolucionaria que iba a hacer que todo encajara. Y aquí entra en escena nuestro detective protagonista, por supuesto, Charles Darwin. Su famosísimo viaje de 5 años a bordo del Beagle fue sin duda donde encontró las piezas clave del puzzle. Fue allí, en las Galápagos sobre todo, donde Darwin se dio cuenta de algo alucinante. Vio que las especies no eran inmutables, cambiaban de una isla a otra. Era como si cada isla fuera una pequeña escena del crimen, con sus propias pistas, pero todas apuntando en la misma dirección, hacia una única y poderosa explicación. Claro, cuando por fin publica El origen de las especies, aquello fue un bombazo, un verdadero terremoto en la ciencia. De pronto, todas esas piezas sueltas que se habían ido acumulando durante siglos encajaban a la perfección. Básicamente, Darwin había resuelto el gran caso. Y la solución al misterio, el quién lo hizo, era un mecanismo de una elegancia brutal: la selección natural. La idea, en el fondo, es muy sencilla. Los seres vivos que, por lo que sea, están mejor adaptados a su entorno, pues tienen más papeletas para sobrevivir, para tener descendencia y, claro, para pasar esos rasgos ventajosos a la siguiente generación. Así de simple. Y así de potente. Entonces, ¿caso cerrado y a otra cosa? Pues no tan rápido, porque como suele pasar en las buenas historias, resolver un misterio solo sirvió para abrir otro todavía más grande y más profundo. Vale, la vida evoluciona, pero si toda vida viene de otra vida, ¿de dónde demonios salió la primerísima de todas? Durante mucho tiempo existió una idea, la de la generación espontánea, que básicamente decía que la vida podía surgir así, de la nada, a partir de materia inerte. Era una pista falsa, claro, pero una que la ciencia tuvo que investigar a fondo para poder descartarla. Y aquí el R de la película fue Louis Pasteur. Fue él quien le dio la puntilla a esa idea. Con su famosísimo y superinteligente experimento de los matraces de cuello de cisne, demostró ya sin ninguna duda que la vida solo puede venir de otra vida preexistente. Punto final. Esto, claro, dejaba a los científicos con una nueva línea de investigación. Ahora el misterio era otro: encontrar el origen de esa primera célula. La escena del crimen se trasladaba a una Tierra muy primitiva, un planeta que en su origen no tenía vida. Así que imaginemos la escena: la Tierra primitiva, un lugar pues bastante infernal, caótico, lleno de volcanes, rayos, y ahí es donde científicos como Oparin y Haldane lanzan una hipótesis súper atrevida. Proponen que en esa especie de sopa primordial, llena de compuestos químicos simples y bombardeada por la energía de los rayos y la radiación solar, pudieron formarse los primeros ladrillos de la vida. Y aquí llega otra prueba clave: el experimento de Miller y Urey. Lo que hicieron fue una genialidad. Recrearon esas condiciones de la Tierra primitiva en su laboratorio. Y el resultado, pues que, tachán, consiguieron crear aminoácidos, que son, los bloques fundamentales de las proteínas. No crearon vida, ojo, pero demostraron que el paso de la química inerte a los componentes básicos de la vida era por lo menos teóricamente posible.
Pero claro, en ciencia un caso nunca se cierra del todo, más bien al contrario. Cada respuesta que encontramos abre la puerta a 10 preguntas nuevas. Y la suerte es que los detectives de hoy en día tienen unas herramientas, infinitamente más potentes para seguir tirando del hilo. Para que nos hagamos una idea de la escala de tiempo de la que estamos hablando, esta analogía es brutal. Si toda la historia de la Tierra, esos 4.600 millones de años, fuera un solo día de 24 horas, nuestra especie, los humanos modernos, apareceríamos en los últimos 30 segundos antes de la medianoche. Es para pararse a pensarlo un momento, ¿eh? El registro fósil nos permite trazar una especie de cronología de los grandes hitos de esta historia. Es un viaje alucinante, desde las primerísimas células, las procariotas, hace casi 4.000 millones de años, hasta la aparición de células más complejas, luego los primeros organismos pluricelulares, y finalmente, hace un suspiro en tiempo geológico, nosotros, el Homo sapiens. Y es increíble pensar cómo todo ese trabajo de los primeros naturalistas, de esos primeros detectives, ha ido evolucionando hasta convertirse en las disciplinas superavanzadas que tenemos hoy, como la genética, la biología molecular, la ecología. Son ellas las que siguen añadiendo capítulos nuevos y fascinantes a esta historia. Y quizá esa es la conclusión más importante de todas, que esta investigación no se ha cerrado. Ni mucho menos. La historia de la biología se sigue escribiendo, literalmente, cada día en laboratorios de todo el mundo. Así que la pregunta final es inevitable. ¿Qué nuevos y alucinantes misterios sobre la vida conseguirá resolver la próxima generación de científicos? Porque desde luego, el caso sigue abierto.